Bienvenidos a este estudio bíblico donde hemos estado explorando e investigando el libro de Nehemías. Mi nombre es Luis López, me acompaña mi esposa Sandy. El día de hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 10. Encontrarán las notas en la descripción de este episodio. Antes de entrar al episodio 10, quiero motivarles a... Si ustedes no han escuchado los capítulos anteriores, valdría la pena que ustedes vayan y los revisen. El capítulo 10 en realidad es un resultado de lo que ha experimentado, de los pasos que ha dado el pueblo. No voy a hacer un resumen de todos los capítulos que vienen atrás, pero les animo a verlo. Voy a ir solo un par de capítulos atrás. Me parece impresionante cómo el pueblo termina la construcción del muro en el capítulo 7. Entonces miren lo que sucede. Terminan de construir el muro, pero si nosotros vemos un poquito el cuadro un poco más amplio y vemos la historia, el cuadro histórico, es que la obra había empezado desde la primera peregrinación después de la esclavitud con Esdras. Había venido Esdras y habían restaurado el templo. De manera que cuando vino Nehemías, a consecuencia de la restauración del templo, empezaron a construir la muralla alrededor de la ciudad. Capítulo 7 terminan la parte física, la parte de la construcción física de la muralla. Ya el pueblo estaba feliz, a pesar de toda la oposición, reconstruyeron, mejor dicho, la muralla. Pero me sorprende el capítulo 8. El capítulo 8, yo no lo voy a... ya vean el estudio ustedes. Yo solo quiero hacer dos menciones muy importantes. En el capítulo 8, lo que sucede es que llaman a Esdras para que lea la ley al pueblo. Después de haber construido de una manera milagrosa, al terminar el trabajo de reconstrucción, dijeron: Esdras, queremos oír la ley. Y me llama la atención porque son pocas las veces que la Escritura registra que se paró todo el pueblo, hombres, mujeres, jóvenes, niños, a oír la palabra. Durante toda una mañana oyeron la palabra. Pero enseguida la Biblia dice que los levitas, en el versículo 7 del capítulo 8, fueron de manera individual a grupos pequeños a explicar lo que significaba la ley para que el pueblo pudiera ponerla en práctica. Como resultado, en el capítulo 9, la Biblia dice que el pueblo, después de haber escuchado, después de haber entendido, ellos fueron confrontados con su pecado, de manera que en el capítulo 9 piden perdón a Dios. Durante 3 horas el pueblo está arrodillado clamando por perdón a Dios. Hay un arrepentimiento verdadero de sus pecados y termina el capítulo 9 con este versículo. El título en la Biblia dice: el pueblo decide obedecer. Entonces miren, aquí quiero hacer una pausa porque definitivamente esa debe ser nuestra introducción. ¿Por qué el pueblo decidió obedecer? ¿Por qué el pueblo tuvo un cambio de actitud? Porque hubo arrepentimiento. Y hubo número 1, hubo una exposición a la palabra. Número 2, ellos buscaron entenderla y ponerla en práctica. Como resultado, hubo una conversión en sus corazones y un deseo. Entonces dice, el pueblo decide obedecer. Así termina el capítulo 9, termina diciendo: entonces el pueblo respondió: en vista de todo esto, hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito. En este documento sellado están los nombres de nuestros líderes, levitas y sacerdotes. Si nosotros pensamos, cuando nosotros hacemos un acto serio, hay un documento legal que lo respalda. Hay un documento que firman todas las partes involucradas, diciendo y afirmando: yo voy a hacer mi parte para que esto suceda. Sucede en una compra, en un negocio, sucede en un matrimonio. Cada parte pone su nombre y su firma diciendo: yo voy a cumplir este acuerdo. No es un juego, no estamos jugando. Hay implicaciones legales, espirituales y morales al momento de dar este paso. Y es un tiempo histórico en el pueblo de Israel donde todo el pueblo decidió: vamos a firmar un documento porque no estamos jugando, estamos en serio. Pausemos un momento la historia, pensemos un momento en el día de hoy. El día de hoy, como nunca antes quizás en la historia, la gente está buscando consejería
buscando psicólogos, buscando terapeutas que nos ayuden, que nos dirijan en la situación que estamos viviendo. Pero hay algo que pasa que es bien interesante. Muchas veces la gente busca el consejo de un psicólogo o de un pastor o de un consejero para resolver problemas sin querer cambiar de actitud. La gente no quiere cambiar de actitud. Muchas veces nosotros queremos que cambie el entorno, pero yo no quiero cambiar. Eso es muy interesante porque fíjense que el pueblo de Israel, el cambio que tuvo del entorno fue un resultado del cambio interno que primero tuvieron desde Esdras. Entonces, quiero motivarte a que, ¿qué cambios quieres tú en el entorno? Quizás sea necesario un cambio interno para que entonces puedas ver los cambios en el entorno que tú estás viendo. La respuesta de la mayoría de cambios que tú esperas está en tu interior. Cuando nosotros cambiemos nuestro interior, estemos dispuestos a dejar nuestro pecado y a cambiar nuestra manera de vivir, entonces Dios va a poder hacer mucho más en nuestras vidas. Wow, así entonces llegamos al capítulo 10. Después de que el pueblo realmente reargüido internamente, de adentro hacia afuera, entonces llegamos al capítulo en donde después de años de decadencia y de pecado, el pueblo por fin decide abrazar la responsabilidad de obedecer a Dios con todo su corazón. Es un momento clave para el pueblo y este capítulo pues tiene diferentes secciones. La primera sección va del versículo 1 al 27. Son 27 versículos del capítulo que están designados a toda una lista de todos los nombres, desde los líderes más altos hacia abajo, que firmaron este acuerdo. Ellos deciden poner sus nombres que trascendieron hasta nuestros días, encabezado por Nehemías, luego los sacerdotes, los levitas, los líderes del pueblo y finalmente el pueblo. Todos, sin importar el rango que tuvieran, habían decidido de manera voluntaria unirse a esta decisión de en verdad tomar en serio la voz de Dios sobre sus vidas y comprometerse de todo corazón. Ahí en casa tú puedes mirar estos primeros 27 versículos, cómo está detallado nombre por nombre y cómo ellos dieron un valor legal a este documento. Realmente para ellos era un compromiso significativo. Todo compromiso significativo va a tener tu nombre y tu sello. No vas a tener temor de ser visto en este compromiso, sino que al contrario, tú mismo te vas a parar en esa seguridad de saber, esto es lo que yo quiero hacer, he decidido esto para mi vida. Es como el pacto matrimonial, te paras con seguridad, firmas el acuerdo, estás dispuesto a sellar, a poner anillo frente a todo un público porque estás dispuesto a cumplir aquello que has prometido. Es lo que sucede al inicio de este capítulo. Se nos muestra un pueblo arrepentido y un pueblo que decidió radicalmente responder, abrazar su responsabilidad de obedecer de todo corazón. Y cuando llegamos al versículo 28 y 29, quiero leérselos porque nos muestra el grado de compromiso de lo que ellos estuvieron dispuestos a hacer. Leamos el versículo 28 y 29, dice: luego el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían separado de la gente pagana de esa tierra para obedecer la ley de Dios, junto con sus mujeres, hijos, hijas y todos los que tenían edad suficiente para entender, se unió a sus jefes y se comprometió mediante juramento. Juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios, dada por medio de su siervo Moisés. Prometieron solemnemente seguir al pie de la letra todos los mandatos, las ordenanzas y los decretos de nuestro Señor. Es importante este versículo porque el pueblo realmente demostró que estaba dispuesto a seguir la voz de Dios y la voz de sus líderes. Cada uno de ellos decidió por voluntad propia unirse a este pacto y ser parte del compromiso. Y ellos mismos estuvieron dispuestos a hacer juramento delante de Dios diciendo: Señor, si nosotros no cumplimos con esto, que caiga sobre nuestras vidas una maldición. Eso es algo fuerte, son palabras mayores. Estás realmente frente a Dios reconociendo que tú estás dispuesto a hacer todo de tu parte para cumplir con ese pacto o ese compromiso. Definitivamente creo que es un desafío para todos nosotros, el pueblo de Dios, hoy, porque nos demuestran que nuestra relación con Dios o nuestra vida cristiana no solamente está basada en una asistencia a una iglesia con cierta frecuencia
o en nuestros devocionales diarios o semanales que hayamos decidido tener, sino que realmente nosotros debemos basar en nuestra vida cristiana, en una relación con Dios que afecte nuestras relaciones, nuestra vida diaria, que afecte nuestra manera de manejar el tiempo, qué hacemos con nuestro tiempo y que afecte nuestra manera de manejar los recursos que Dios ha puesto en nuestra vida. Algo tiene que suceder en nuestra vida externamente si realmente hemos hecho un pacto completo con Dios en obediencia, no solamente asistiendo a la iglesia y cumpliendo, digamos, las reglas religiosas de la relación con Dios, sino ese estilo de vida que va a afectar nuestra cotidianidad. Creo que la mayoría de las bendiciones de Dios están más basadas en nuestra vida cotidiana que en nuestros actos religiosos. Si yo hago algo que realmente repercute en mi manera de relacionarme con los demás, se ve un cambio, se ve un fruto, entonces yo voy por buen camino. Estas señales nos dan 3 características en medio de lo que el pueblo se comprometió. Lo primero es que ellos decidieron apartarse del mundo. Fueron claros en decir, nosotros queremos alejarnos de toda la gente que tal vez está adorando a otros dioses o que tiene en el centro de su corazón otros intereses. Decidieron alejarse del mundo. Lo segundo es que ellos decidieron obedecer la palabra de Dios para vivirla. Ellos realmente se apropiaron de la escritura diciendo esto es lo que nosotros queremos hacer, rema en nosotros. La palabra no era letra muerta, no eran solo oidores, sino que decidieron abrazar la palabra para caminar en obediencia a ella. Y por último, su compromiso fue voluntario. Ninguno decidió hacerlo por presión de grupo. Definitivamente, pues la presión de grupo siempre va a existir y nos va a pesar, ¿no? Va a pesar lo que los demás hacen. Pero en ese momento ninguno estaba determinado por lo que los demás estaban haciendo, sino que era un acto de la voluntad. Cada uno había decidido realmente hacer ese convenio de manera personal y grupal. Cuando decidieron firmar el pacto, cuando decidieron decirle a Dios, mira, si no cumplimos con esto, que venga castigo sobre nosotros, no era algo que solamente los líderes habían considerado importante, sino que todo el pueblo había decidido unirse a esta oración, a decir, definitivamente queremos entregar de todo corazón nuestra vida a Dios y si es que no nos vamos a esforzar que Dios traiga castigo sobre nuestra vida. Pero fue un acto voluntario. Entonces creo que igualmente el Señor nos pide lo mismo en los tiempos de hoy. El Señor nos pide comprometernos. Comprometernos realmente implica separación. Tal vez eso a veces no nos gusta, pero comprometernos significa separarnos del mundo. Hay cosas que tal vez ya no van con nosotros, no necesariamente porque la Biblia los llame pecado, sino porque a veces son cosas que nos alejan del crecimiento espiritual que Dios quiere darnos. Dios espera que realmente nos separemos y vivamos de manera diferente. Lo segundo es apropiarnos de la palabra, eso sigue siendo vigente el día de hoy. Muchas veces nuestra vida cristiana no avanza porque no conocemos la Escritura. La misma Biblia dice que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. El libro está en tus manos, el libro está en tu celular, el libro está en tu casa. Ábrelo, léelo, profundízalo y principalmente obedécelo, porque lo único que realmente hace un cambio es que yo decida que la palabra de Dios sea vida en mi vida y que los demás se vean afectados por los cambios que suceden en mí. Y por último, cada compromiso que hagas con Cristo no lo hagas bajo presión de nadie, porque no va a funcionar, no va a durar mucho. Haz un compromiso bajo tu propia voluntad. Decide poner tu corazón al servicio del Señor, comprometerte con Él como un acto voluntario. Sigue las voces de tus líderes y de tus autoridades. Somos llamados a seguir a Dios, a seguir al liderazgo que Dios ha puesto sobre nuestra vida, pero Dios sabe que tenemos un criterio personal y debemos caminar como acto de nuestra propia voluntad, sin importar lo que estén haciendo los demás. Qué tremendo, Sandy, porque definitivamente estas 3 cosas son claves. Yeah. Para todo tiempo. Esto no es solo en Nehemías, sino hoy y para siempre, mientras estemos como pueblo de Dios viviendo en esta tierra. El separarnos, Yeah. el amar la palabra y el que sea voluntario. Esto es bien importante. Todo aquello que surja desde una convicción personal es algo que va a permanecer en nuestras vidas. Si nosotros solo hacemos que nuestros hijos hagan algo por obligación, pero no buscamos que tengan convicción, no va a permanecer. Si yo hago algo porque todos lo hacen, pero no tengo la convicción, el entendimiento interno, tampoco va a permanecer. Por eso me gustó, Sandy, que
la palabra menciona ese detalle. Ya lo leíste, así que no voy a leer todo el versículo, pero dice, me llama la atención la parte final del 28. Dice, se había separado de la gente pagana en esta tierra para obedecer la ley de Dios, junto con todas las mujeres, los hombres, hijos e hijas y todos los que tenían edad suficiente para entender. Quiere decir que esto no fue algo que solo citaron a los adultos. No es algo que solo adultos y jóvenes, sino escogieron a todos los niños que tenían la habilidad de entender y de comprometerse. Y todos ellos firmaron ese pacto. Quiere decir que hay ciertas acciones que para Dios es importante que nosotros expongamos generaciones, no solo los adultos. Todos necesitamos. Es más, ahorita pienso que el mayor trabajo y enfoque debe ser niños y jóvenes, porque es a quienes toda la media y la publicidad, las redes sociales, el entretenimiento está tirando es a la generación joven. Y eso quiero hablarles un poquito, porque la palabra nos muestra que esto sucede después del cautiverio. Y aquí quiero tomar un punto muy interesante que realmente lo medité hasta este capítulo. Todo este pueblo vino después de haber estado cautivo por muchos años en Babilonia. Entonces, si recordamos, el Señor dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Desde entonces ellos tenían que guardar la ley. Tuvieron Pero Sandy, desde ahí, mira cómo empezó todo. Dios les dijo, no tengas dioses ajenos. Pero la Biblia dice que el pueblo de Israel, algunos trajeron ídolos de Egipto. Y los 40 años que caminaron cargando esos ídolos que trajeron desde Egipto. Entonces, qué tremendo es cuando realmente el pueblo no entendía. El Señor les decía, dejen los ídolos o me voy a apartar de ustedes. Dejen los ídolos o me voy a apartar de ustedes. Luego terminaron la peregrinación los 40 años, vino la conquista de la tierra prometida, pero el mensaje era lo mismo. Tienen que destruirlos a todos porque los van a hacer inclinarse a otros ídolos. Y no los destruyeron a todos. Luego, entonces, el clamor del Señor siempre era, dejen la idolatría o los voy a abandonar. Es muy triste realmente ver el Antiguo Testamento, pero el pueblo dejó la idolatría hasta después de haber sido desterrados. Hasta después de Nehemías ya no se escucha la idolatría del pueblo. El pueblo tuvo que pasar el duro proceso de ser expatriados, desterrados y llevados cautivos para entonces dejar la idolatría. Pero entonces, este pueblo que estuvo por allá en Babilonia era ya otra generación. La generación que vino con Esdras y con Nehemías nunca experimentaron el templo, nunca vieron el templo, nunca siquiera trajeron ofrendas o hicieron un sacrificio en el templo. Para ellos todo esto era nuevo. Para esta next gen que vino después del cautiverio, ellos no sabían nada, aún los adultos. Ellos nunca habían conocido. Por eso fue que cuando fueron expuestos a la palabra, fue su corazón quebrantado. No lo describe así, pero ellos dijeron, nunca hemos hecho esto, nunca tuvimos un templo, nunca pudimos traer sacrificios, queremos hacerlo ahora. Eso es lo importante de nosotros tomar el paso y la decisión interna, primeramente, de buscar esa santidad. El término de santidad es apartarnos. Hay ciertas cosas que nosotros decidimos apartarnos o no. La decisión es nuestra. Yo he estado pensando honestamente en el tiempo que vivimos en el 2022, cuán fuerte es la presión social para el pueblo cristiano. Cuán fuerte es ser cristiano en medio de un pueblo tan pagano. Realmente es como lo que ellos vivieron mientras estaban en Babilonia, porque nadie quería buscar a Dios. Los únicos que querían buscar a Dios eran estos desterrados que venían de otro lugar. Entonces, muchas veces nosotros nos vamos a sentir así, que todo a nuestro alrededor no quiere buscar a Dios. Y sabes, Andy, la figura que tuve esta mañana es, el pecado es como una estampida. No sé si has visto una estampida de animales, una estampida cuando los ciervos corren porque hay un león cerca, corren en estampida. Ellos pisan lo que sea con tal de salvar su pellejo y que no los alcance el león.
el entretenimiento y el pecado de hoy en día es como una estampida. Tú y yo estamos cerca de esa estampida. Yo decido si me quedo parado y dejo que la estampida me atropelle, o yo decido si doy un paso para apartarme y que la estampida pase y no me haga daño. Eso es santidad. Santidad es cuando yo decido dar un paso al lado para conservar mi vida espiritual, o si dejo que la estampida me apachurre, porque eso es lo que pasa cuando los cristianos decimos, ay, todos lo hacen, todos lo miran, todos lo consumen, yo también. Ya te pasó la estampida, papito. Decidiste no apartarte. Dar ese paso que es hacerlo diferente, eso es dar el paso de la santidad. No es algo externo, no es algo que te hace religioso, simplemente es una decisión en sabiduría que das un paso al lado y la estampida no te afecta. Esa es una decisión que tomamos tú y yo todos los días. Ahora quiero decirles un concepto porque ellos tomaron 6 decisiones en este acuerdo que firmaron. 6 cosas, y esas sí las quiero leer para no añadir ni cortar. 6 cosas acordaron e incluyeron en este documento. Número 1, no casarse con vecinos que no fueran judíos. Verso 30. Número 2, observar el día de reposo. Verso 31. Dejar descansar la tierra cada 7 años. También el verso 31. Pagar una contribución al templo. Verso 32 y 33. Número 5, suministrar leña para los holocaustos del templo. Verso 34. Y por último, dar las primicias al templo a partir del verso 35. Era muy interesante porque ellos estaban decidiendo cambiar su manera de vivir, cambiar su manera de sembrar, cambiar su manera de cosechar, cambiar su manera de administrar. Era cambiar todo. Ahora aquí entra algo muy interesante que es importante pausar y meditar. Cuando nosotros tenemos leyes o mandamientos, hay un riesgo que tenemos. Cuando somos literales a la ley, cuando nosotros exigimos que se cumpla A, B, C y no somos flexibles en el cumplimiento de la ley. Eso fue lo que pasó con los fariseos. Los fariseos empezaron a decir, esta es la ley, y bueno, y esta también, tanto que a los 10 mandamientos que empezaron en el monte Sinaí, terminaron con más de 600 mandamientos que el pueblo de Israel tenía que cumplir. El Señor Jesús les dijo, Sandy, ustedes ponen cargas que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar. Quiere decir que ellos se habían llenado de tanta ley, de tanto requerimiento. El problema de nosotros como el pueblo cristiano, y digo nosotros porque los fariseos y los levitas somos ahora en este tiempo quienes enseñamos la ley, quienes administramos el ministerio. Entonces somos nosotros los mismos fariseos y levitas, pues tenemos el mismo riesgo de poner más énfasis a la letra de la ley que al espíritu de la ley. Recuerden, el Señor Jesús les estuvo, escuchen. El hombre no fue creado para el sábado. El sábado fue creado para el hombre. Entonces, estamos al revés. A veces le ponemos tanta atención a la letra de la ley, al cumplimiento de la ley, que el mínimo error condenamos y tiramos piedra, cuando debemos de ponerle más. Y con esto no quiero decir que nosotros somos permisivos. Claro que no. Tenemos que cumplir la ley. Pero tenemos que enfocarnos más en el espíritu de la ley que en la letra de la ley. Entonces, cuando nosotros trabajamos, caminamos y nos movemos en el espíritu de la ley, en la gracia, vamos a realmente hacer énfasis en lo que Dios quería, en cuidar la santidad, cuidar que escudriñemos su palabra y cuidar que todo lo que nosotros decidamos hacer sea genuino porque nace desde nuestro interior. Termino esta intervención haciendo esta pregunta. Entonces, ¿cómo miras tú la vida cristiana? ¿Será que te enfocas más en el espíritu de la ley o en la letra de la ley? Si lo hacemos a través de la letra de la ley, tal vez nos encontramos frecuentemente señalando, juzgando, criticando, encontrando a todos los pecadores que se sientan cerca de nosotros. Cuando si nosotros vivimos en el espíritu de la ley, entendemos que nosotros mismos somos los primeros pecadores. Y tenemos que extender misericordia a otros y no hacer otra cosa más que meternos a su palabra, cuidar la santidad y hacer todo de manera voluntaria y genuina. Es bien importante que
que podamos mirar algunos de estos compromisos que hizo el pueblo. No vamos a hablar de todos, pero de algunos de ellos, porque creo que son importantes igualmente para nuestra vida del día de hoy. Si leemos el versículo 30, dice, nos comprometemos a no permitir que nuestras hijas se casen con los habitantes paganos de la tierra, ni permitir que nuestros hijos se casen con sus hijas. Esta es una de las cosas que ellos se comprometieron. Les dijeron, nos comprometemos a no casarnos con paganos. Esta palabra suena fuerte, ¿verdad? Pero simplemente significaba con la gente de los pueblos que le rodeaban, que tenían otros dioses, gente que tenía otras creencias. El pueblo estaba rodeado por muchos pueblos y cada pueblo tenía un montón de ídolos y de dioses a los cuales ellos rendían culto. ¿Qué es lo que realmente Dios estaba queriendo evitar? No era una petición basada en simplemente decir no quiero que mezclen culturas o no quiero que mezclen razas. Realmente el Señor no estaba viendo estas diferencias externas. Lo que realmente Dios estaba advirtiendo al pueblo era el riesgo que podía suceder cuando se unían a pueblos que tenían otros dioses. ¿Qué era lo que realmente iba a suceder? Que en el momento que ellos lo hicieran, iban a estar inclinados a adorar a esos dioses y sin darse cuenta tal vez el Dios verdadero ya no iba a estar en el centro de sus corazones. Interesantemente el pueblo de Israel decide no obedecer y en medio de que Dios le advierte que no lo haga, habían decidido mezclarse, eso es lo que había pasado, se habían mezclado y estas decisiones de casarse con gente que tenía otros dioses habían llevado que al pueblo de Israel se inclinara y adorara a más dioses además del Dios verdadero. Así que en medio de esto, ¿qué es lo que sucede? Cuando el pueblo de Israel decide desobedecer, entran en realmente una catástrofe como pueblo, como nación, y las familias también sufren crisis. Igualmente perdieron prosperidad e influencia. ¿Por qué? Porque sus vidas empezaron a doblegarse ante otros dioses. Perdieron realmente su fidelidad a Dios. Y el Señor pues quería evitar que el corazón se desviara y el pueblo se fuera a seguir a otros dioses, que se dañara la lealtad o que fuera afectada la lealtad del pueblo hacia Dios y que se conformaran al estilo de vida de los incrédulos. Creo que si miramos esto a nuestro tiempo del día de hoy, es exactamente igual. Tal vez nosotros decimos, bueno, pero ¿quiénes son los paganos ahorita si ya no hay tantos ídolos como tal vez en aquel tiempo? Pero la verdad es que hay ídolos a través de todas las cosas que las personas ponen como centro de su corazón. Entonces creo que estamos en la misma posición. Dios le dice a su pueblo, tú quieres ser próspero, tú quieres ser de influencia, realmente queremos tener un impacto en el mundo que nos rodea, entonces nosotros tenemos que tomar decisiones claras y entender que es de demasiada importancia que a la hora de unirme en relaciones, sea matrimonio, tus amigos más cercanos, la gente con la que pasas la mayoría de tu tiempo, esa gente va a afectar tu manera de vivir, tu manera de ser, tu lealtad a Dios, tu compromiso con Él, tu manera de ver la vida va a ser cambiada. Por eso Dios nos advierte, mantengamos compromiso claro con nuestra verdadera identidad. La palabra nos define claramente. Cuando estudiamos la Escritura podemos encontrar nuestra verdadera identidad y nos damos cuenta entonces en ese momento en que conocemos cuál es nuestra identidad en Cristo, cuáles son las diferencias de aquellos que no están allí. Ahí es donde nosotros podemos ver. Así que es importante que consideremos este mandato del Señor también. Nos habla de que el pueblo se comprometió también a celebrar el día sábado, a traer este día como el día del Señor. Y creo que era una advertencia porque Dios conocía que iba a haber siempre una lucha en el corazón por el dinero y el servicio a Dios. El pueblo iba a batallar con esto, así que el Señor pide un día de descanso, un día en donde el pueblo dejara de hacer todo lo que hacían, no tenían el derecho a trabajar ese día, sino era el día que se dedicaban a Dios. Y creo que simplemente el Señor estaba queriendo que mantuvieran su corazón honrándolo a Él por encima de todas las cosas, que Dios era primero, que Dios era el centro, que no había otra cosa más importante de Él, que podrían detenerse todas las actividades para darle a Dios siempre lo primero. Y creo que de la misma manera al día de hoy nosotros tenemos que analizar nuestros trabajos, nuestros hábitos diarios, si contribuyen a que nosotros pongamos realmente a Dios en primer lugar, si realmente somos capaces de detener nuestras ocupadas vidas, si podemos detener nuestros ingresos, porque sabemos que realmente no dependemos del trabajo o del dinero que recibimos, sino que realmente si Dios es primero, dependemos de Él.
y al ponerlo a Él en primer lugar, la prosperidad es una promesa sobre nuestras vidas. Así que el Señor pedía estos compromisos simplemente probando el corazón, mostrándole al pueblo de Israel los beneficios de abrazar la obediencia en lo que Él estaba pidiendo. También les pidió que se comprometieran a dejar la tierra descansar después de 7 años. O sea, cada 7 años no había el derecho a tener actividad agrícola. El pueblo tenía que detenerse de sembrar y de trabajar sobre la tierra para dejar que durante ese año de descanso la tierra se recuperara por ella misma. Creo que este mandato era tan importante y se fue perdiendo. El pueblo de Israel pasó por alto este mandato y decidió echarlo en el olvido, y creo que el día de hoy nosotros nos podemos dar cuenta de las consecuencias que ha traído sobre el planeta Tierra el que no dejemos descansar la tierra. Esto es algo importante. El Señor espera que nosotros entremos en descanso nosotros, pero que también dejemos que haya descanso en la tierra y la misma tierra pueda recuperarse. Creo que cada una de estas instrucciones que Dios les daba, aunque tal vez llevaban implícito un no, lo que realmente llevaban era un doble sí. Cada vez que el Señor estaba diciendo, no quiero que hagas esto, es porque sí quiero prosperarte, sí quiero bendecirte, sí quiero que seas de influencia. Entonces, cada vez que veas algo en la palabra en donde se te pide separarte, cambiar, ser radical, renunciar, dejar, descansar, parar, ser distinto, solo no pienses en el no, lo que Dios no me deja hacer, sino piensa que detrás de ese no hay dobles bendiciones para tu vida. Dios busca que a través de cada compromiso que hacemos con Él, seamos herederos de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Qué interesante, Sandy, porque entonces llegamos al punto del acuerdo donde ellos estaban hablando acerca de su estilo de vida. Pero los últimos acuerdos, ellos los fijan y los establecen basados en la responsabilidad que ellos querían tomar para el templo, su actitud hacia el templo. Y bueno, la verdad es que necesito hacerles énfasis. O sea, ellos estaban viendo un edificio que nunca habían visto. Y estaban diciendo, vamos a empezar a tener ciertos hábitos que nunca hemos tenido, pero queremos empezar a hacerlos para honrar a Dios, para agradar a Dios. El tiempo no nos da para ir a tanto detalle, pero yo les invito a estudiar a partir del versículo 31 todo lo que ellos empiezan a prometer, porque el documento decía, prometemos esto, y quiero nombrar 3 cosas solamente de todos esos versículos que ellos prometieron. Y el primero se encuentra en el versículo 32. Ellos dicen, además nos comprometemos a obedecer el mandato de pagar el impuesto anual del templo de 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. Lo primero que ellos, y el detalle, si ustedes van, ellos dijeron, vamos a pagar este impuesto, 4 gramos de plata. Ellos determinaron una cantidad, podemos irnos a conversiones, a sacar lo que representaría hoy, pero creo que está escrito para que ellos fueron específicos, fueron concretos. Ellos dijeron, vamos a traer también la leña que se necesita para los sacrificios y las primicias. Primicias quiere decir que ellos se habían comprometido a traer lo primero de toda la tierra, lo primero de las cosechas. Esto lo vamos a ver más adelante también. Pero ellos dijeron, vamos a ser generosos ofrendando al templo. No vamos a ser escasos en dar al templo. Algo que nosotros hemos encontrado es que en la medida que nosotros somos generosos al templo, Dios es generoso a nosotros. Dios suple nuestras necesidades. Lo maravilloso es, lo segundo que ellos prometieron es el diezmo. Está en el versículo 35. Nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda cosecha, sea producto de tierra o de nuestros árboles. Entonces, esto es lo que sucede. El diezmo, y quiero que si algo causa controversia ante el mundo, es que los cristianos hablan del diezmo. Y realmente yo creo que algo que es importante, todo esto, señoras y señores, no se lo inventaron ellos. Vayan desde Deuteronomios, el Señor lo estableció. Y mientras se practica, hay una prosperidad. Yo no sé qué tanto lo has practicado, pero yo quiero animarte. Quizás tú eres del grupo de personas que no creen el diezmo o que critica el diezmo, y yo te animo, haz la prueba. Haz la prueba. El Señor es la única área donde Él dice, pruébenme, pruébenme y yo les demostraré.
Creo que nosotros, de los 23 años que tenemos de casados, es el tiempo que salimos al campo misionero y a la obra. Desde entonces, no hemos dejado de diezmar y de dar a misiones. Y hemos visto la fidelidad de Dios con nosotros en cada paso que damos. El diezmo es algo que yo no pienso nunca dejar de dar. Pero esto es lo que pasa. Cuando nosotros damos el diezmo, nosotros le estamos diciendo al Señor, el número uno en mi vida no es el dinero, eres tú. Cuando yo no doy el diezmo, lo que yo estoy diciendo es, Señor, perdóname, pero yo dependo de ti, pero también de mi platica. Así que yo no voy a dar el diezmo. Entonces, pero la otra parte es, ¿qué hago con el 90? Cuando yo soy buen administrador del 10 y del 90, Dios me va a prosperar. Yo no puedo dar el diezmo y ser negligente, ser descuidado o ser apático con el 90. Pero cuando yo doy el 10 con el corazón correcto, recuerden, no con la letra de la ley, sino con el espíritu, el corazón de la ley, Dios me va a honrar, Dios se va a hacer presente. Pero quiero cerrar con el último párrafo de este capítulo, que realmente tocó mi corazón. Si tú puedes subrayarlo en tu Biblia, subráyalo. Está entre comillas y dice, todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Quiero decirte algo. Cuando hay un pueblo que nunca tocó un edificio, nunca fue a dar un sacrificio, nunca fue a presentar primicias ni diezmo, era muy fácil que el pueblo estuviera desconectado del templo, que no le pusiera atención al templo. Y quiero ponerte en perspectiva el día de hoy. Si algún día la gente ha sido apática al templo, es este tiempo que vivimos. Es tan fácil para mí congregarme en línea, es tan fácil. Yo puedo hacerlo todo en línea. Yo puedo recibir en línea, puedo mandar mis ofrendas en línea y nunca pisar la puerta del templo y hasta mejor para mí, no me expongo. Pero de todas maneras me ando exponiendo un montón de lados. Qué interesante es que cuando yo doy en el templo, sirvo en el templo, voy a conectarme con el templo de una manera, como dijo el salmista, una cosa he demandado del Señor y esta buscaré, estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. No quiero juzgar a nadie, sé que hay realidades diferentes en todo el mundo, pero si tú tienes la posibilidad de ir en persona a un templo, de dar y de servir, yo quiero animarte que tú seas parte de esa next gen que llegó después del cautiverio y llegó con un corazón decidido y dijo, Dios, yo voy a buscarte, yo voy a apartarme, voy a atesorar tu palabra y voy a ser fiel en los diezmos, en las ofrendas, para que tú transformes mi vida y te hagas real. El tiempo, escuchen con atención, porque esa promesa que dijeron me parece muy seria, muy fuerte. En Guatemala decimos muy gruesa, porque ellos dijeron prácticamente, si no cumplo esto, que me parta un rayo, algo así. Ellos dijeron que Dios nos maldiga si no cumplimos esto. Déjenme decirles, todo el tiempo que el pueblo de Israel guardó estos 6 puntos, estos 6 aspectos, Dios los prosperó y los bendijo. De hecho, hasta el día de hoy, son una de las naciones más prósperas del mundo, con un poderío militar más próspero en el mundo. Así que Dios cumple lo que promete. Lo que quiero dejarte hoy en tu corazón es, ¿cuál es tu promesa para Dios? Si hoy tuvieras un documento en el cual pusieras tu nombre y tu firma, ¿qué estarías dispuesto a darle a Dios? ¿A qué estarías dispuesto a comprometerte? ¿Será que tendríamos la misma valentía del pueblo de decir, yo me comprometo a apartarme, me comprometo a buscar tu palabra, me comprometo a ir a tu casa, a sembrar en tu... Mira, a veces tal vez perdemos la perspectiva, tal vez lo importante de venir a la casa no es tanto venir a dejar la ofrenda, es que tú seas esa ofrenda viva que viene a adorar a Dios, a honrarle a Él y complementar el cuerpo de Cristo, porque sin todas las partes el cuerpo de Cristo no está completo. Ven a su casa, ve a su casa, adórale, sírvele, conéctate y ama la casa donde Dios te ha permitido ser parte. Señor, esta noche, este día, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo
Y esa valentía que el pueblo demostró al pararse firme y firmar un acuerdo con esa magnitud, con esa responsabilidad tan grande. Hoy te pedimos, Señor, que nos des esa misma valentía y a cada oyente que nos permitas levantarnos como el pueblo y a ser diferentes, apartados, atesorando tu palabra y conectados a tu casa, firmes en las responsabilidades que tenemos con ella. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos la próxima semana continuando este estudio que está impresionante. No se lo pierdan. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Adiós.